Del año seguiremos haciéndolo bajo diferentes títulos y temáticas que las Escrituras nos permiten abordar el tema de la evangelización. Estuvimos mirando, por ejemplo, cuando una persona, digamos que la convicción es mayor que la tentación, cuando la convicción es mayor que la presión, el resultado es una bendición para él y toda su familia. Pero hemos visto a lo largo de la historia de la vida cristiana y de las personas comunes y corrientes que cuando la tentación es más fuerte que su convicción en su vida cristiana, entonces el resultado es dolor, angustia, tragedia, separaciones, etcétera. Y Dios a lo largo de estos estudios nos estaba mostrando para que nosotros siempre estuviéramos pendientes, que nunca perdiéramos de vista al autor y al consumador, al creador de los cielos y la tierra, a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Hoy iniciamos este tema sobre el ministerio de la consolación, bajo el título que la vida cristiana se desarrolla en un contexto de dolor y de sufrimiento, que la vida cristiana se desarrolla en un contexto de dolor y de sufrimiento. Respetamos a quienes han compartido, a quienes enseñan que la vida cristiana es como cuando uno está en un tobogán de solo felicidad. ¿Han visto esos toboganes? Donde son largos, hay otros que son corticos, otros que son muy pendientes. Independientemente de eso, imaginémonos un tobogán largo. Algunos han ido aquí cerca en Melgar y ahí hay una entidad y tiene uno que se llama el megatobogán, que es el más largo. Y hay personas que consideran que la vida cristiana es como un megatobogán de solo felicidad. Pues quisiera compartir que la Biblia menciona que no es así, que la vida cristiana se desarrolla en un contexto donde hay sufrimiento. Hay mucha felicidad, pero también hay momentos de tristeza. Y eso no significa que hemos perdido, sino que estamos aprendiendo, creciendo, madurando, y eso todo tiene un propósito. Por eso quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos allá en Corinto, en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes en Corinto, y capítulo 1, vamos a leer versos 3 al 7. Voy a leer en la versión Reina Valera del año 60. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué? ¿Qué es lo que abunda en nosotros? Las aflicciones de Cristo. Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, hay un propósito. ¿Cuál? Es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, también es para vuestra consolación y salvación. Lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Es decir, Pablo, cuando escribe a los hermanos allí a la iglesia de Corinto, les está compartiendo todo el contexto en el cual la vida cristiana se desarrolla, y a lo largo de esta carta vamos a encontrar el testimonio del apóstol, donde nos comparte su forma en que él vivió la vida cristiana.
Y si eso lo vivió el apóstol, es posible que también nosotros vivamos una experiencia de esa naturaleza. Para iniciar, entonces, debemos tener como mínimo un principio para todos, y es definir qué entendemos nosotros por la palabra consolación. Y la definición que tenemos en el diccionario es lo que nos da paz en los momentos de pena y aflicción. Así que si nosotros estamos pasando por una situación compleja, difícil, entonces la consolación es aquello que nos trae a nosotros paz. Y un ejemplo práctico es cuando una mamá atiende a su hijo que ha pasado un incidente. Vamos a suponer que el hijo acaba de tener un accidente, pero la mamá se encuentra imposibilitada de solucionar el problema de su hijo. Pero el hecho de que la mamá toma a su hijo en brazos, que lo abraza, que lo besa, que lo acaricia, eso ya es parte de esa consolación. No le soluciona el problema. Puede ser un problema donde hay que llevarlo al médico, se requiere una cirugía, se requiere tal vez unos puntos, dependiendo si fue un accidente, lo que sea. A lo mejor ha tenido una experiencia de un desamor. ¿Cómo resolver un problema de un desamor? Solamente lo resolvería la persona que cometió la falta, pero nosotros que estamos alrededor, el hecho de acercarnos, identificarnos, tal vez un abrazo, una oración, ya somos parte de ese proceso de consolación. Por eso hemos sido llamados a un ministerio de consolación, de poder ayudarnos los unos a los otros. Ahora, déjeme compartir algo a través de una ilustración, porque la vida cristiana está llena de felicidad. Pero también hay momentos que no lo son. Hay momentos en la vida cristiana es de felicidad, de alegría. Pero hay momentos donde no está la alegría. Y el hecho de que seamos cristianos, hijos de Dios, no significa entonces que en algún momento no vamos a pasar por unas circunstancias como estas. Sí las vamos a pasar. Aunque ya hemos visto y hemos escuchado enseñanzas del megatobogán de la felicidad. No, también hay momentos en los cuales necesitamos ser consolados. Así como el Señor nos consoló, debemos también consolar a otras personas. Hay una ilustración de una persona en Argentina que él fue a un expendio de licor y el cantinero, después de un buen rato de servirle licor, le colocó tema de conversación y le dice: amigo, veo que estás muy triste, problemas en la familia. Y el hombre dice: no, para nada, no tengo dificultad familiar, tengo una esposa excelente, una hermosa mujer, tengo una familia extraordinaria, tengo 3 hijos y no me quejo, es un gozo total. Para el cantinero, pues si tienes una familia así, ojalá yo la tuviera. ¿Por qué estás triste? ¿Problemas económicos? Dice: no, menos. Yo tengo una herencia que me dejaron mis padres, tengo un buen trabajo, mis hijos están trabajando, todos estamos bien. El cantinero le dice: ¿puedo saber por qué estás triste? Y él dice: yo soy compositor de tangos. Y para ser un buen compositor de tangos, que le nazcan del corazón, ha de haber sufrimiento. Y yo no tengo esa vida de sufrimiento, yo no puedo ser compositor. Siempre vamos a encontrar personas felices, pero en alguna situación de su vida hay algo que le roba la felicidad. Pues a través de estos estudios vamos a encontrar, como dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones,
de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y el versículo 4 dice, hablando de Dios el Padre, Padre de misericordia, el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué entendemos nosotros por una tribulación? Una crisis, una dificultad, y las hay de diferentes naturalezas, colores y sabores. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Así como Dios nos consoló, entonces consolar a los demás. ¿Han escuchado ustedes esa frase que el único ejército que abandona a sus soldados heridos es la iglesia cristiana? Mire, uno escucha por las noticias donde hay un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas. Y hablan que hay tantas bajas, pero van a buscarlas y no las encuentran. Se llevan sus heridos, se llevan sus muertos, no los dejan tirados. Pues a lo largo de la vida cristiana encontramos muchas personas. Y es increíble, tenemos un Dios de amor, pero terminamos siendo críticos. Cuando la Escritura nos llama la atención a ser miembros de un ministerio de consolación, de ayudar a aquel que lo necesita. Para criticar, tiempo sobra. Necesitamos son personas que nos entiendan. Por eso hablábamos ayer del programa que tenemos acerca de cómo ayudarnos los unos a los otros en el campo de la recuperación sobre el tema del duelo por la pérdida de un ser querido, porque no le podemos decir a una persona así folclóricamente, no llore, cuando nosotros sabemos que la partida de ese ser querido duele y que se necesita un proceso para poder salir. De igual manera, la vida cristiana, estamos diciendo, y quisiera invitarles, no colocarles una tarea pesada, pero una tarea agradable, es leer esta semana toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Que la podamos leer, porque aquí el apóstol Pablo nos muestra toda la serie de situaciones que él vivió, donde él fue consolado. Y él quiere que, así como él fue consolado, también nosotros aprendamos de la consolación para consolar a otros. Cada persona, cada creyente, cada hermano nuestro, hemos de entender que pasa por un momento de sufrimiento, un momento difícil, pero es diferente el uno del otro. Por ejemplo, la situación que vivió el apóstol Pablo fue totalmente distinta a la que vivió Juan, el evangelista. Y la situación que vivió Juan el evangelista, que también tuvo sus momentos difíciles en su vida, fue totalmente distinta a las de Esteban, el diácono de la iglesia de Jerusalén, quien murió apedreado. Pero cuando miramos toda la situación del caso de Esteban, es totalmente distinta al caso de Timoteo. Pero la vida de Timoteo era totalmente distinta. Timoteo dice que estaba enfermo y que tenía que tomar algunas, no habiendo líquido en el cual pudiera tomar, entonces Pablo le dice a Timoteo que ingiriera vino. Pero cuando uno mira la vida de Timoteo, es totalmente diferente a la vida de Juan el Bautista. Y si miramos la vida de Juan el Bautista y la comparamos con misioneros que vinieron a nuestro país y la comparamos con la vida de nosotros, cada uno tenemos un sufrimiento totalmente distinto. Pero hay algo en común, que hay dolor y tristeza en el momento en el cual afrontamos esa situación. Y ahí es cuando necesitamos una persona que nos comparta, no lástima, sino misericordia, que comparta con nosotros la gracia del Señor, que comparta con nosotros consolación, el que nos ayuda a salir. Necesitamos alguien que esté ahí,
Cuando una persona tiene un problema económico, un problema sentimental, un problema de salud, ¿quién lo puede resolver? Problemas económicos se resuelven con plata. Y si no la tenemos, no quiere decir entonces que no podemos ayudar a esta persona. Claro que sí. Un problema sentimental. ¿Podemos nosotros? Claro que sí. Porque tenemos un Dios que nos consuela en todas las tribulaciones. Por eso Cristo es la solución al problema del ser humano, incluyendo al problema del sufrimiento. Eso es lo que Pablo nos está compartiendo. Hay profundas alegrías en la vida cristiana. Por ejemplo, un hermano me decía, supo que estaba estudiando idiomas bíblicos, y me preguntaba, pero después de leer la Biblia en idioma original, ¿sí le encuentra gracia leerla? Claro, antes más. No sé cuántos de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en un sitio donde no se habla español. Qué complejo, qué complicado. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de 9 horas en un aeropuerto donde no se hablaba una sola palabra en español. Muy complicado. Ustedes se pueden imaginar cómo se sentían nuestros abuelos en tiempos anteriores cuando la palabra no estaba en español, estaba en latín. No podían leer la palabra del Señor. Por eso hoy, en el siglo XXI, con todas las versiones que tenemos en español, qué alegría poder leer la palabra. Pero, ¿sabe? Así como hay alegría al leer la palabra, también hay tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque la palabra nos enseña que nosotros somos santos, que somos hijos de Dios, que somos sal, que somos luz. Tristeza, saber que nuestra vida cotidiana no refleja esa santidad. Saber que en la vida cotidiana nosotros no reflejamos esa sal o esa luz. Felicidad, leer la palabra, conocer al Señor, saber que somos templo, disfrutar. Pero tristeza de saber que queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Prometemos y no cumplimos. Hermanos, haciendo un gran resumen de lo que estamos mencionando, es que la vida cristiana está llena de profundas alegrías, pero también hay momentos en los cuales no lo somos. Y hay 2 cosas que debemos resolver. Primero, es que sufrir, lo terrible de sufrir es no saber por qué sufrimos. Y lo terrible de sufrir no es el sufrimiento, es sufrir solos, cuando no debemos estar solos. Que la situación que pasa Pedro, Aníbal, Felipe, Andrés, Tomás, cualquier persona, Dios nos ha colocado en un cuerpo donde debemos ayudarnos los unos a los otros. Si un cuerpo se duele, si un miembro se duele, los otros miembros del cuerpo se duelen, y todo el cuerpo se duele porque un miembro está enfermo. Y cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de que una persona está pasando por tribulación. Por eso oramos los unos por los otros. Recordamos a aquellos hermanos que por alguna razón salieron de la iglesia, están afuera y se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten ¿de qué valió ser parte de un cuerpo cuando los hemos abandonado? La idea es, qué bonito es poder ayudarnos los unos a los otros, con la consolación con que fuimos consolados por Dios, así nosotros debemos consolar. Entonces, lo que debemos entender es que lo terrible no es el sufrimiento, porque hay 2, digamos, noticias. Una buena y una mala. ¿Quieren saber cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Qué quieren saber primero? ¿La mala o la buena? La mala, que vamos a sufrir. No hay manera de subirnos al megatobogán de la felicidad. Y la buena, que no vamos a sufrir solos. Mire la persona que está a su lado. Esa es parte de la solución, no es parte del problema. Con la consolación con la cual Dios consoló a esa persona que está al lado,
también esa persona me va a ayudar a mí. Y con la consolación que Dios me ha consolado a mí, ¿quién no ha tenido la experiencia personal de cómo Dios estuvo contigo en un momento difícil? Es lo que usted debe compartir, porque también el Señor está ahí para compartir con los otros. Ahora, así que a lo largo de toda esta carta encontramos cómo Pablo nos comparte acerca de su sufrimiento. Déjeme compartir algunos versículos para que podamos entender de lo que estamos hablando. Toda la lectura va a ser en la segunda carta de Corintios, por eso queremos es que todos leamos esta semana esta carta, y ahorita solamente vamos a leer algunas apartes de esta carta. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Ya habíamos leído los primeros versículos, vamos a leerlos todos nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11, para que tengamos presente, teniendo en mente el tema de la consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No interesa cuál sea el problema, Él nos va a consolar. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuál tribulación no nos consuela Dios? En todas. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La persona que nunca ha tenido hambre, por eso no puede entender lo que se siente cuando uno tiene hambre. Pero cuando uno ha pasado por esa experiencia, uno sabe y puede consolar a aquel que está en esas circunstancias. Quien no ha tenido un hijo enfermo no entiende lo que significa tener un hijo enfermo. Quien no ha tenido dos esposas no sabe lo que significa. No, mentiras, tampoco. Eso no es bíblico. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las ¿qué? Aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6. Pero si somos atribulados, hay un propósito. Es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, ¿para qué sirve? Para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. 7. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pablo hablando de los hermanos. Pues sabemos que así como sois compañeros, ¿en qué? En las aflicciones. También lo sois compañeros en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino, ¿en dónde? En Asia. Pablo dice, no quiero que ustedes no tengan la noticia de lo que nos pasó a nosotros en Asia. Y ahí dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de ¿qué? De nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar. ¿Usted se puede imaginar por lo que estaba pasando Pablo? Lo que vivió en Asia. Ahora, yo no sé por qué hay tantas personas que quieren ser apóstoles para sufrir. Porque es que no hay megatobogán de la felicidad. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 10. El cual nos libró, nos libra, y quien esperamos que aún nos librará, pasado, presente y futuro, de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 18. Segunda 4, 7 al 18.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados, dice el versículo 8, ¿en qué? En todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, obstante, se renueva de día en día. Porque en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 17, ¿qué dice? Porque esta leve tribulación momentánea. Ahora, cuando hablamos de leve tribulación momentánea, ¿a qué se refiere? Puede ser una situación que dura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, aunque el dicho es que no hay cuerpo. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Timoteo 8:5. ¿Sí? Ok. Dice que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, expliquémoslo de la siguiente manera. El apóstol Pablo está escribiendo la leve tribulación y yo lo comparo como cuando una persona tiene gripa. ¿Consideran que la gripa forma parte de una lista de enfermedades? Y una persona que tiene un problema del corazón y hay que hacerle cambio de válvulas o una operación de corazón abierto, ¿cree que el problema del corazón forma parte de las enfermedades? Cuando hablamos de una gripa, estamos hablando de una enfermedad leve, aunque hay que cuidarla, pero es una enfermedad leve en comparación. Pablo dice, no interesa cuál sea el problema que estamos viviendo nosotros en esta tierra, es una leve tribulación comparada ¿con qué? Con la gloria venidera, porque disfrutaremos de la eternidad con el Señor. Por eso dice que una persona que tiene problemas de discapacidad, una persona que no puede caminar, cuando parta con el Señor ya caminará, ya no habrá dolor, llanto, lágrimas ni tristeza, porque esta leve tribulación en esta vida no es comparada con la gloria venidera. Y Pablo quiere invitarnos a nosotros para que seamos parte de la solución a través de la consolación. Ahora, dijimos que tenemos dos noticias, una buena y una mala. La noticia mala es que vamos a tener momentos difíciles. Si es que no los hemos tenido, dudo
de que sea así. Mas, sin embargo, lo terrible del sufrimiento es cuando la persona sufre sola. Y no hay razón para que un hermano esté sufriendo solo, si tiene una gran familia, para que podamos disfrutar. Pablo identificó la razón del sufrimiento en el sufrimiento a través de Cristo. Así como Cristo sufrió, nosotros también hemos sido llamados a un sufrimiento para que así como el Padre consoló, también nosotros seamos consolados y nosotros consolemos a otras personas. Lo terrible es que una persona sufra sola. Lo terrible es que una persona no sepa por qué está sufriendo. Lo terrible es que la persona no logre entender el valor del sufrimiento. Y eso es importante porque Pablo identificó su sufrimiento en el sufrimiento del Señor Jesús. Por eso vemos, Cristo se identifica con nosotros porque Él sufrió. Nosotros nos identificamos con Cristo porque también padecemos. Y el mismo que consoló al Maestro también nos consuela a nosotros, para que con la consolación que Él fue consolado, también nosotros consolemos a otras personas. Y es por eso que tenemos a un Cristo que es consolador. Cristo es la respuesta a la necesidad que usted y yo estamos viviendo. Aún más, Dios nos da el privilegio de ser parte de la solución. Si el problema tuyo es económico, a lo mejor tú o yo no tenemos la capacidad de poder salir de la deuda. O si el problema es sentimental, a lo mejor no podemos solucionar un problema de una herida del corazón. Pero hemos sido llamados a acercarnos a esa persona y a lo mejor escuchar su dolor, escuchar su angustia. ¿Cuántas personas lo que están buscando no es que le solucionemos el problema, sino que los escuchemos? Y esa persona se siente bien porque pudo expresar lo que había en su corazón y Dios está haciendo el trabajo ahí. Así como la mamá alza a su hijo para darle cariño, darle afecto, para no solucionar el problema, pero su hijo se siente consolado porque tiene una madre que lo ama. Que los hermanos, aquellos que han salido, aquellos que están afuera, ¿cuántos hermanos nuestros, conocidos, sabemos que por alguna razón ya no asisten acá? Pero se sienten solos porque no los llamamos, no los visitamos, no compartimos con ellos. A lo mejor el problema que ellos tienen no se soluciona viniendo, pero el hecho de una llamada, el hecho de compartir un tinto, de invitarlo a nuestra casa, ya es parte de la solución y ellos se van a sentir consolados. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo, en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Habla y no calles. Dios nos llama a que así como nosotros fuimos consolados, nosotros también consolemos a otras personas. ¿Conoce alguna persona que está pasando un momento difícil? Seguramente que sí, conocemos a muchos. ¿Estamos en la capacidad? Yo recuerdo el texto que dice donde Jesús invita a los discípulos, vaya y déles de comer a esos 5,000. ¿Con qué le iban a dar de comer? Tenían unos pocos panes y unos pocos pescados para darle de comer a más de 5,000 personas. Pero el hecho de que los
discípulos ya estaban hablando con ellos, organizándolos que se sentaran, que estuvieran listos a la mesa. Ya era parte, porque el que iba a hacer la obra no era ellos, era el Señor. Usted y yo no podemos imaginar una palabra nuestra a una persona que está en tribulación, en necesidad, en crisis, ¿cómo le puede ayudar? Porque no somos nosotros, sino Dios, a través nuestro, obrando en esa persona. Por eso dice, no calles, habla, porque el Señor tiene mucho pueblo para consolarnos y para que nosotros seamos consolados. Así que, hermanos, quisiera terminar mencionando que lo terrible, lo grave del sufrimiento no es sufrir, porque vamos a sufrir. Por alguna razón, no existe el megatobogán de la felicidad. Hay momentos de felicidad, pero también hay momentos donde no lo es. Y en ese campo nos movemos. Para muchos lo terrible es sufrir solos. Como cristianos no hemos sido llamados a sufrir solos. Primero, Cristo mora en nosotros. Segundo, somos una gran familia para ayudarnos los unos a los otros. Cuando los hermanos dicen que tiene un hijo que está enfermo, que tiene la mami que está enferma, que etcétera, lo que necesitamos es orar por ellos y acercarnos. Lo terrible es que se le enferma un ser querido, dura 8 meses enfermo, hace 8 meses murió y ni siquiera nosotros preguntamos por esa persona. Pero a pesar de que nosotros no podemos solucionar el problema, ¿cómo sigue tu hijo? ¿Cómo sigue tu mami? ¿Cómo sigue tu papi? Estamos orando. Y que la persona sienta que no está sola, porque no tiene por qué estar sola, porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Así que la invitación es que así como el Señor nos ha consolado, también nosotros consolemos a otros. Segundo, que sepamos que nosotros vamos a sufrir, pero ese sufrimiento es leve en comparación de la gloria venidera. Y tercero, es que nosotros sabemos por qué sufrimos. No sufrimos por haber cometido un error o haber cometido una falta. Nosotros sufrimos porque así nos identificamos con el sufrimiento de Cristo y Cristo se identifica con nosotros en nuestras dificultades. Así que, hermanos, Cristo siempre es la respuesta. Nadie puede solucionarnos el problema porque Cristo nos entiende. Ayer tarde, estábamos en la reunión del grupo de las personas que habíamos perdido seres queridos. Yo les compartía, soy huérfano de padre, huérfano de madre, asesinaron a mi hermano, asesinaron a mi sobrino y mi hermana murió. Quedamos 3 personas de la familia, no más. Y entiendo lo que otro hermano siente cuando se le muere su papi, cuando se le muere su mami, cuando se le muere un hermano. Cuando uno no ha vivido esa experiencia, no logra entenderlo. Pero todos hemos sufrido, todos podemos entender aquel que pasa por un sufrimiento. No hemos sido llamados para criticarlo, para cuestionarlo, para hundirnos, sino para tender la mano, para ayudarle. Hermanos, les invito a que inclinemos el rostro y recordemos alguna persona que está en un momento difícil, que le demos gracias al Señor, que colocó personas en el momento difícil que estábamos viviendo y que fueron ellos, a través de nuestro Señor Jesús, quienes nos acompañaron. Padre, en esta hora queremos darte muchísimas gracias, porque nos permites tener un claro conocimiento, que no es por falta de fe, que no es por falta de espiritualidad, que hay momentos en los cuales nosotros pasamos situaciones difíciles. Pablo dice que fue atribulado, latigado, golpeado. Señor, a lo largo de la carta que vamos a estar estudiando vamos a encontrar todo lo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar, inclusive la situación de los mismos de la iglesia.
que lo cuestionaron, que lo criticaron, que dudaron de él. Por eso, muchas veces nuestra mayor dificultad no es la que pasamos nosotros, sino aquella cuando vemos hermanos nuestros que no logran sobreponerse a las crisis que los afectan a ellos, y ellos necesitan de nuestra consolación. Dios, gracias por habernos consolado en esos momentos. Ahora, qué bueno es que nosotros somos parte para ayudar a otros, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un colega, un socio. Señor, tú tienes mucho pueblo para consolar a otros. Y gracias, Señor, porque nosotros somos parte de ese pueblo para consolar, pero también hay pueblo para que nos consuele. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios nos continúe guiando y que podamos, en la medida de poder ser parte de la consolación a las crisis, a las dificultades y necesidades de nuestros hermanos. Somos una familia y como familia para ayudarnos los unos a los otros.